Todos los que estáis aquí sentados habéis sido diseñados para oír, ¿verdad? Y qué importante es oír en estos tiempos. Es crucial oír. Necesitamos oír para comunicarnos. Necesitamos oír para aprender. Necesitamos oír para el alma, para el corazón, para la música, pero también para el espíritu. Y yo te voy a hablar de esto, te voy a hablar de oír en el espíritu. Habéis sido diseñados no solamente para oír de manera natural, sino para oír de manera espiritual. De hecho, el primer mandamiento que vemos de Dios en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, es: oye Israel, escucha Israel, me gusta la NTV y ahora entenderás por qué. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Y después dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿no? Los dos mandamientos en los que Jesús resume la Biblia, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero lo primero que le dice al pueblo de Israel es: escucha Israel, oye. Y me gusta NTV, Reina Valera dice oye, pero el hebreo original, la palabra es Shema, que significa escuchar. Y no es lo mismo oír que escuchar. Oír es percibir un sonido. Y escuchar es poner atención a lo que oyes. No es lo mismo. Yo he estado muchas veces oyendo y no escuchando. Cuando yo era adolescente e iba al colegio y había dormido poco, yo oía al profesor, pero no le escuchaba. No sé si te ha pasado a ti, pero había un momento que era... Y ya lo veía allá gesticular con la boca y era como, vamos, yo entraba en trance, ¿sabes? ¡Pum! La muerte del gallo. ¡Cruz! Y hacía como que te estabas peinando, ¿sabes? No, estoy aquí, ¿no? A veces también pasa en los matrimonios. Oyes un montón, pero no escuchas, ¿vale? Yo también, ¿eh? O sea, a veces oímos, pero no escuchamos. Y es que no es lo mismo, porque Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mira, yo quiero que entendamos este verso, porque quiero darte un apretón en el cerebro. Quiero darte un giro de tuerca con este verso. Quiero que lo entiendas bien, porque cuando entendemos bien un verso, puede cambiar tu vida. Yo hace mucho tiempo pensaba que este verso decía que si la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo lo transliteraba de esta manera. La fe viene por oír la Biblia. Y sí que puede venir fe por oír la Biblia. Pero mira lo que está diciendo el griego original. Escucha. El griego original dice: realmente la fe viene por el oído espiritual. Y el oído por la declaración del ungido, Cristo. Cambia un poco, ¿no? La palabra de Dios revelada, claro que te va a hablar Dios a través de la palabra de Dios revelada, pero el oír a Dios no es una excusa para distorsionar su palabra, sino para demostrar que su revelación es real. Dios habla hoy. Dios sigue hablando, sigue dando palabra. En la Biblia está toda la revelación de la palabra de Dios. Pero eso no significa que Dios no siga hablando hoy. A veces leemos la Biblia, pero no oímos a Dios. No escuchamos a Dios. Leemos como papagayos, aprendemos versículos y los lanzamos, pero no estamos escuchando la voz de Dios. Pero hay un momento en el que empiezo a leer la Biblia y de todos los versículos que has leído, uno que has leído 20.000 veces, de repente un versículo te suena diferente. ¡Hala! ¿Qué pasó en ese verso? Si lo leí ayer, si lo leí antes de ayer, es algo que Dios te quiere hablar de manera específica. Oír a Dios, escuchar a Dios, es una capacidad que nos da el diseño original que Dios nos dio. Tenemos cuerpo, alma, espíritu. El espíritu oye a Dios. Quiero hacer una pregunta. ¿Pensáis que una persona que no es creyente puede oír a Dios?
Tiene espíritu. Puede oír a Dios. Yo creo que puede oír a Dios. Lo vamos a ver en un texto bíblico, lo vamos a estudiar. Pero no sabe que es Dios. También oye al diablo, pero no sabe que es el diablo. Piensa que son pensamientos en la mente. Y yo te quiero hablar de esto. La fe viene por el oír. Y el griego original, es interesante que aprendamos en el interlineal a interpretar ciertos versos. La fe, dice la palabra original, y lo quiero repetir, viene por el oído espiritual y el oído por la declaración del ungido. Ahí viene la fe. Vamos a Juan 12. Quiero ver un texto que vamos a compartir, quiero compartir con vosotros, porque en este texto vamos a ver a Dios hablándole a diferentes grupos. Y en Juan 12, versículo 27 al versículo 32, el contexto es 5 días antes de la Pascua judía, cuando Jesús hace su entrada triunfal en Jerusalén, donde todos cantaban Hosana al que viene el nombre del Señor, ¿no? Aleluya, todos con ramas de palmera, celebrando el festival, porque estaba aquí el profeta que hacía milagros. Ditas después, muchos de los que decían aleluya, Hosana, estaban diciendo crucifícalo. Pero bueno, las emociones cuentan, ¿verdad? Esto ocurre con las emociones. Un día estás aquí y otro día estás crucificando al profeta. Y en ese contexto, Jesús se dirige a los discípulos y les anuncia cuál era su destino, cómo iba a acabar. Él había venido a escoger la cruz. Él quería culminar su obra en la cruz. Y se lo dice a los discípulos. Y en el versículo 27 del capítulo 12 de Juan, dice Jesús, mi alma está muy entristecida. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero eso es precisamente la razón por la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Entonces habló una voz del cielo que dice lo siguiente, dice, ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Versículo 29, al oír la voz, algunas de la multitud pensaron que era un trueno. Te voy a dar un girito de tuerca ahí a la mente. Mientras otros decían que era un ángel. Entonces Jesús le dijo, la voz fue para beneficio de ustedes, no mío. Ha llegado el tiempo de juzgar este mundo, cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado, y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Aleluya. Hasta ahí vamos a leer. Mira qué detalle. La voz de Dios, lo que suena en el cielo, lo que resuena en el cielo, en el versículo 28, es, ya he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Sin embargo, esa voz sonó en forma de trueno para un grupo de personas que estaba allí. Otros de repente no supieron distinguir si era un trueno, si era un ángel, pero muchos de sus discípulos escucharon la voz del Padre. Claramente, nítidamente, discernieron que era la voz del Padre. Y aquí lo primero que te quiero decir, mira, la voz de Dios nunca deja de sonar. La voz de Dios nunca deja de sonar. De hecho, la Escritura nos enseña que su palabra sostiene el universo. La palabra de Dios está sosteniendo las galaxias, está sosteniendo los átomos, las células, los protones, los neutrones, el movimiento, rotación, traslación. La palabra del Señor está sujetando y sonando todo el tiempo. La palabra creadora del Señor está cuando un bebé está a punto de salir del vientre de una mamá. La palabra del Señor está cuando un embrión está fecundando un óvulo. La palabra del Señor está en la creación cuando crece de una semilla una nueva planta. La palabra de Dios nunca deja de sonar. Salmo 19 dice que, versículo 1, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonido ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Menuda revelación que le da el Señor al rey David. Menuda revelación. ¿Qué es la palabra de Dios?
Porque está la palabra escrita y revelada, pero después está la palabra de Dios, que engloba todo lo que Dios está hablando y te está hablando a ti. Te puede hablar en la noche, te puede hablar a través de las circunstancias, te puede hablar a través de un hermano, te puede hablar a través de la Escritura. La revelación, vuelvo a repetir, el escuchar la voz de Dios no es una excusa para distorsionar su palabra, sino para demostrar que su revelación es real. Porque si no, me quedo en pura letra. Me quedo en pura letra, empiezo a secarme. Me quedo en la palabra y no me quedo en la esencia de la palabra, el espíritu de la palabra, el perfume impregnado en la palabra. Hemos sido diseñados para escuchar la voz de Dios. No sé si me estás entendiendo. Algún teólogo se rasgaría las vestiduras, pero es la palabra lo que está, es la Escritura. Yo escuché un te perdono cuando fui liberado de la ansiedad durante 2 años por consumos y adicciones, a través de una liberación. El 17 de diciembre del 2007, yo me arrepiento de pecado, el Espíritu Santo me convence de pecado, yo estaba en casa de mi cuñado, él simplemente me habló de la mujer samaritana y me leyó una porción de la Escritura, pero cuando yo me encerré en la habitación, yo empecé a ver toda la maldad que había en mi corazón. Y cuando empecé a ver toda la maldad que había en mi corazón, yo clamé y yo le gritaba a Dios, si tú estás aquí, por favor quítame la ansiedad, porque yo así no quiero vivir. Y yo escuché en el Espíritu, te perdono, yo te diseñé para otra cosa. Y no escuché ninguna voz audible, simplemente fui libre de la ansiedad. El Señor me habló a través de una liberación. Yo tengo dibujos en mi Biblia que lo he enseñado muchas veces, donde el Señor me habló del ministerio a través de dibujos proféticos. Año 2012. Yo no tenía ni idea de que el Señor me iba a llevar a los lugares más oscuros. Y yo estaba postrado, como estaba esta hermana hace un rato aquí en la alabanza, postrado en la presencia de Dios, y vi como Dios derramaba una cascada de agua en el Espíritu. No era una imagen en HD, ¿vale? Son pensamientos que vienen así, pum, milésimas de segundo, pero no sabes si Dios te puede hablar ahí. Te puede hablar lo más grande. Y era una cascada de agua, la cual crucé, y al final había una cueva, y yo tenía una linterna y un montón de personas al final de la cueva. Yo con la linterna mostraba la salida. El Señor me habló del ministerio a través de una visión. Y muchas veces también he dudado de seguir con mi labor pastoral y mi carrera musical. Es más, yo ya celebraba, digo, cuelgo los cascos. Se acabó, ya estoy pastoreando la iglesia de Chiclana, estoy pastoreando Café con Dios, pues ya está. Ese es mi ministerio, pastorear, hasta que escucha la voz de Dios. Y fui a predicar a una iglesia aquí en Madrid, y esta era una batalla que solamente sabía mi esposa, yo y el Señor. Yo ya soñaba el día con colgar los cascos y hacer una fiesta, porque ¿qué quieres que te diga? No es nada agradable entrar en un sitio donde tú eras prisionero y ahora vas con un mensaje. No es nada agradable, ¿verdad? Que se lo pregunten a Jonás, cuando tuvo que ir a Nínive. No, a mí no me mandes ahí otra vez, pero cuando Dios te manda, Dios te manda. Y cuando estaba predicando en Madrid, me vino una hermana temblando y me dice, mira, yo no te conozco de nada, pero yo tengo algo en mi corazón que te lo tengo que decir porque estoy temblando. Estaba llorando, mar de lágrimas. Me dice, el Señor pone en mi corazón, tú eres mi Efraín, el que prospera en la tierra de la aflicción. Y cuando me dijo esto la mujer, yo me quedé así, digo, un momentito, esto no puede ser otra cosa que el Espíritu Santo hablándome. ¿Sabéis quién es Efraín, no? El hijo de José, en Egipto, que prosperó en Egipto, ahí, hasta que yo te diga. Yo me rompí a llorar. Yo creo que en vez de hacer yo el llamado, el llamado me lo hizo a mí la pastora, ¿sabes? Yo fui directamente y me quebranté, ¿no? ¿Dónde está la plomada? En la revelación. La plomada está en la Biblia. Si una palabra profética, decía Pablo, no va conforme a las Escrituras, examínenla. Examinen la palabra profética. Para eso tenemos la guía. Si a ti una persona te está hablando, oye, divórciate y deja a tus hijos porque me lo ha dicho Dios. Tú lees la Biblia y dices, acuéstate. Que tacué. En andaluz se dice así. Que tacué. Nos comemos las palabras.
sea, te pongo un ejemplo, ¿vale? No es que Dios me ha dicho que sí, que vía libre, vamos, que vía libre, carne. Carne, vía libre con ella. ¿Pero qué me estás contando si la palabra está diciendo? A ver si me entiende. La plomada, Alberto sabe lo que es, ¿verdad? Es con lo que un arquitecto va a ver que el edificio está recto. La plomada es la palabra de Dios, pero que eso no sea una excusa. Mira, el escuchar la voz de Dios no me exime de mi responsabilidad de leer la Biblia. Y de leer la Biblia no me exime de mi responsabilidad de oír la voz de Dios. Tenemos que entrenar eso. Tenemos que afinar, porque Dios te puede hablar a través de un dibujo, te puede hablar a través de una persona, te puede hablar a través de un tiempo devocional, a través de la alabanza. No dejes o no frenes o cierres tus oídos espirituales a la voz de Dios, porque eso demuestra que Dios está vivo y que es real. No sé si te estoy apretando un poquito el cerebro, pero creo que es importante que entendamos esto para que nuestros ministerios estén vivos, para que nuestro corazón esté encendido, para que nuestra garganta esté ardiendo, nuestro corazón esté ardiendo, sabiendo que el autor de la Biblia nos acompaña. Nos acompaña. Y la palabra que tú das y el filtro por el que das la palabra revelada es palabra que da el Señor, que confirma la Escritura. La buena noticia, el evangelión, como decía Fer, el pastor Fernando, el tratado de paz. ¿Verdad? Dios sigue hablando hoy. Hebreos 1:3, mira lo que dice: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra en presente. Vamos a ver, si Dios no sigue hablando hoy, el universo pegaba un pedo que se iba todo al garete. Si Dios no estuviera hablando ahora mismo en este lugar, aquí nadie de vosotros estaba vivo. Diseñado para oír. Tu espíritu siempre está oyendo. ¿Pero estás oyendo la voz de un trueno? ¿O quizá la de un ángel? ¿O estás viendo cómo el Padre te está hablando directamente? ¿Y sabes qué? Y esto es hermoso. Aunque todos somos diseñados para oír, la claridad de visión y la afinación en el oído es un regalo de volverse a Dios. ¿Sabéis que la palabra arrepentimiento en hebreo no existe? Es la palabra shuv. Shuv, S-H-V, bueno, transliterada al español, pero es shuv, es el sonido, que significa volverse a Dios. La recompensa por volverse a Dios es claridad de visión y afinación en el oído. Por eso no todos escucharon la palabra de la misma manera. Mi pregunta es, ¿de qué forma yo me estoy dando la vuelta para mirar a Dios? O mirar mi camino, o mi pasión, o mis sentimientos. Dios sigue hablando hoy. Y la voz es en nuestro beneficio, dice el versículo 30. La palabra viva y eficaz es en vuestro beneficio. Eso dijo Jesús. Esta palabra que acabáis de escuchar es en vuestro beneficio. Porque la fe, si decimos que la claridad de visión y la afinación en el oído es una recompensa por volverse a Dios, significa que la fe es una actitud y la esperanza es un sentimiento. Muchas veces decimos, no, wow, qué esperanza me ha dado este versículo. No, la esperanza es un sentimiento. La fe da esperanza. Porque si fuera por la esperanza, yo no me creía nada, ni hacía nada, ni me hacía 600 kilómetros todos los meses y de vuelta 2 días en Madrid. Si fuera por la esperanza de que esto crezca o que la gente se ponga a predicar en la calle. No, lo hago por fe, que es una actitud. Y eso me da un sentimiento que se llama esperanza. Esa es la recompensa de los que se vuelven a Dios. No todos van a escuchar la voz de Dios de la misma forma, pero Dios está hablando todo el tiempo.
¿Sabes que puedes subir, Eva, a acompañarme? Así suavecito. Mira, cuando mi hijo tiene pesadillas, porque últimamente no sé qué le está pasando, no sé si es el cambio de profesor, pero cada 2 por 3, papá, pesadilla, papá. Y mi hija, Daniela, tengo pesadilla, y viene corriendo a la cama. Cuando la escucho llorar o pelear con sus pesadillas, ¿sabes qué? Yo me acerco y ¿sabes qué le digo a Daniela o a Marquito? Marquito, estoy aquí contigo. Yo soy. Papá está aquí contigo. Y en ese momento, mi hijo se calma, se relaja, mi hija se calma, se relaja, la abrazo y descansa. Esto también pasa en el Espíritu. Cuando tú oyes la voz de Jesucristo, nunca vas a ser la misma persona. Cuando tú ya has conocido la voz del Padre y estás en medio de una pesadilla, de una enfermedad interminable, de una crisis que parece que no termina, de una separación, de una ruptura, de un abandono, de una dolorosa traición, tú vas a reconocer la voz de Jesucristo que te dice: sé que estás sufriendo, hija. Sé que estás sufriendo, hijo mío. No temas, yo estoy aquí. Estoy contigo. Tus tormentas nunca van a ser igual. Tus luchas, tus batallas nunca van a ser las mismas. Porque ya oíste la voz del Padre. Porque ya reconociste la voz de Dios. Y la recompensa es que me volví a mirar a papá. Me volví a mirar a Dios. Mira, papá. Mira cómo estoy. Quizás tú veas que es grande el dolor, pero Dios Padre siempre tiene una palabra de consuelo. Siempre tiene una palabra de ánimo, con un verso, con un abrazo, con una imagen, con su propia voz, con un hermano que te abraza y te da una palabra que te consuela y no sabías que Él lo sabía. La palabra del Señor nunca deja de sonar. Por eso Pablo en Filipenses decía, capítulo 4, versículo 6, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La oración es tan importante como leer la palabra. Y la oración no es una lista de peticiones hacia el Padre. Es una conversación honesta con Él, donde no solamente hablo, sino oigo. O más bien, escucho. Escucho la voz. Las cosas no cambian tanto cuando yo le hablo a Dios como cuando Él me habla a mí. O como cuando yo lo oigo a Él. Un no también es una respuesta de Dios. Un sí, vamos adelante, también es una respuesta de Dios. Por eso, esa palabra fue en nuestro beneficio. En el versículo 32 dice: y cuando sea levantado, los atraeré a todos. ¿Hacia quién? Hacia mí. Esa palabra era en beneficio de todos nosotros, los que estáis aquí sentados, en presente, porque hablaba de la cruz. La misma serpiente que diezmó a la población del pueblo de Israel en el desierto, se convirtió en un símbolo de esperanza, donde al ser levantada la serpiente, todos eran sanados. Así como fue levantada la serpiente en el desierto, así fue levantado Jesucristo en la cruz. Y esa palabra que estaba dando en ese momento el Padre era en beneficio de todos nosotros. Jesús sabía lo que había venido. Si Jesús no hubiera escuchado con claridad la voz de Dios, nunca hubiera aceptado la cruz. Nunca hubiera aceptado la cruz. Y quiero que hoy entendamos un evangelio que no es triunfalista, ni es un evangelio humanista. Porque no todo lo doloroso viene del diablo, ni todo lo agradable viene de Dios. Pero si tú aprendes a oír la voz de Dios, tú aprendes a aceptar sus batallas. Y no todas hay que reprenderlas.
No todas las batallas hay que reprenderlas. Vuelvo a repetir. No todo lo agradable viene de Dios. Y no todo lo doloroso viene del diablo. Sino que se lo pregunten a mi mujer las 2 veces que estuvo en el parto. Cuando tú tienes un dolor porque estás dando a luz, y es un dolor tan intenso, que creo que no hay un dolor para el hombre o para la mujer tan intenso como el parto que está, como lo que es el parto que tiene una mujer. No hay un dolor tan intenso como ese. La diferencia es que hay fruto. Hay un fruto que hace calmar el dolor. Ese dolor no viene del diablo. Es un dolor que vino desde Génesis, por la caída del hombre. Pero cuando tú sabes lo que viene detrás de ese dolor se convierte en alegría, en gozo y en celebración. Así que quiero que entiendas que Jesús, volviendo al principio, en el versículo 27, dice, claro que estoy triste. Claro que me va a doler cuando me claven los clavos aquí en las muñecas. Claro que habrá un momento en el que no entienda por qué me abandonaron o sienta el frío de la separación con el Padre. Pero yo sé a lo que ha venido. Por eso Jesús tenía una claridad de visión y Él supo aceptar la cruz. Jesús tenía tal comunión con el Padre que decía, ¿no os dais cuenta que lo que yo hago es lo que veo hacer a mi Padre? ¿No te das cuenta de lo que digo es lo que oigo decir a mi Padre? Hay una canción hermosa que dice, Where you go, I go, where you say, I say, where you pray, I pray, where you pray, I pray. Lo que tú digas yo hago. Lo que yo te vea hacer, eso quiero hacer. Lo que tú me hables, eso quiero hablar. Lo que tú me ores, eso quiero orar. La diferencia entre Jesús y nosotros era la comunión. Él era hombre como tú, 100% hombre, 100% divino. Pero había una comunión tan excelente entre Él y el Padre, que Él estaba continuamente oyendo la voz del Señor, la voz de su papá. Continuamente. Mis ovejas, dice la palabra en Juan 10:27, dice que escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Por qué reconocen la voz las ovejas? La reconocen por el tiempo que pasan con el pastor. Y claro que el Evangelio no se trata de una serie de normas para ganarte la salvación. La salvación ya lo hizo Cristo en la cruz. Para eso vino. Por eso esta palabra fue para en beneficio de nosotros, para ir a la vida eterna. Pero mi comunión depende también de mi intimidad con Él, del tiempo que paso con Él, de la atención que le pongo a su voz, de la atención que le pongo a su palabra. Estábamos en el café y debatíamos ahí, hablábamos entre que si la salvación se pierde, si la salvación no se pierde. Un teólogo puede apoyar que se pierde y otro teólogo puede apoyar que no se pierde. Mas yo te digo que cuando una persona ha conocido al Señor y ha nacido de nuevo, lo que tiene claro ya no es si se pierde o no, sino que el Espíritu Santo te selló para siempre. Y eso lo va a cambiar todo. Y que ya no le quieres agradar por miedo, ya no le quieres agradar por miedo al castigo, le quieres agradar por amor. Ahí viene la santidad. Por eso una de las cosas que más me dolió cuando yo me convertí y yo caía, era cuando veía que perdía la comunión. No tenía tanto miedo al castigo, sino a la comunión. Yo sabía cuando estaba frío, cuando estaba tibio, porque había brechas en mi vida que no sellaba, que no cerraba. Y cuando empecé a escuchar la voz de Dios y empecé a sellar y a cerrar estas brechas, comencé a escuchar la voz de Dios con más claridad. Empecé a ganar en comunión. Y cuando tú ganas en comunión y ganas en intimidad y oyes con claridad la voz del Padre, también vas a aceptar su voluntad, aunque sea la cruz. Y no te hablo de la cruz de Cristo. El sacrificio fue de una vez para siempre. Pero hay batallas que Dios va a permitir en tu vida porque te quiere fuerte en carácter. Hay luchas que no tienes que reprender. Jesús, el diablo no se encontró con Jesús en el desierto. Jesús fue a buscar al diablo. Lo llevó el Espíritu. Fue a plantarle cara.